Mi nombre es Gabriel, y soy conocido como uno de los ángeles que sirven en la presencia de Dios. Desde los cielos, he sido enviado en momentos cruciales para llevar mensajes que cambian el curso de la historia, trayendo claridad, esperanza y dirección a quienes los reciben. Mi nombre, que significa Dios es mi fortaleza, refleja no solo mi identidad, sino también la esencia de mi misión: ser un mensajero de la fortaleza y fidelidad de Dios hacia la humanidad. Desde los tiempos antiguos hasta los momentos previos a la venida de Jesús, mi tarea ha sido ser un puente entre lo divino y lo humano, llevando la voz de Dios a los profetas, sacerdotes y aquellos que han sido elegidos para cumplir un propósito especial. Cuando Dios me envía, no lo hace simplemente para entregar información, sino para traer un mensaje que puede cambiar vidas, guiar naciones y revelar los misterios de su plan redentor. Mi lugar es estar delante de Dios, en su presencia continua, adorando y esperando sus instrucciones. Desde esa posición privilegiada, he visto su gloria, su poder y su amor por la humanidad. Cada vez que soy enviado, no hablo por mi cuenta, sino que transmito las palabras exactas que he recibido de Él. Mi misión no se trata solo de hablar, sino de actuar como testigo de la voluntad de Dios y asegurarme de que sus mensajes sean comprendidos y valorados por quienes los reciben. He aparecido en la historia en momentos de gran expectativa y tensión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mi primera aparición fue a Daniel, un profeta que recibió visiones sobre el futuro de su pueblo y el mundo. Lo visité en medio de sus oraciones, llevándole claridad sobre los planes de Dios para los tiempos venideros. Más tarde, fui enviado a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y en uno de los momentos más trascendentales de la historia, me presenté a María para anunciar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cada uno de estos mensajes no fue solo una comunicación, sino una intervención divina que marcó un antes y un después en la historia de la salvación. Mi presencia en estos momentos clave subraya la cercanía de Dios con su pueblo y su deseo de guiar, consolar y fortalecer a aquellos que se enfrentan a lo desconocido. Como mensajero, mi papel es conectar la voluntad de Dios con la realidad humana, asegurándome de que su voz sea escuchada y su propósito cumplido. En cada encuentro, siempre he comenzado mis palabras con un mensaje de paz: no temas. Aunque mi presencia puede ser impactante, mi misión es traer la paz y la certeza de que Dios está en control, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Mis mensajes son portadores de la verdad divina, y mi presencia es un recordatorio de que Dios nunca está distante. Él está siempre presente, obrando a favor de aquellos que confían en Él. Soy Gabriel, el mensajero de Dios, y mi propósito es servir a aquel que está en los cielos, trayendo su palabra a la tierra para que su voluntad se cumpla, sus promesas se realicen y su gloria sea conocida entre los hombres. En Daniel 8, 16, 17. Se narra: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asusté y me postré sobre mi rostro, y él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mi primer encuentro con la humanidad registrado en las Escrituras fue con Daniel, un profeta que vivía en el exilio babilónico. Daniel era un hombre profundamente devoto, fiel a Dios, incluso en un entorno hostil. Había sido bendecido con visiones y sueños que revelaban los planes de Dios para el futuro de su pueblo y para los reinos de la tierra. Sin embargo, esas revelaciones eran a menudo complejas y difíciles de comprender, lo que causaba en Daniel gran angustia y preocupación. Dios me envió a Daniel en uno de esos momentos de incertidumbre. Él había visto una visión sobre un carnero y un macho cabrío
que simbolizaban los imperios que dominarían la historia, y el impacto que estos tendrían sobre el pueblo de Dios. Daniel estaba profundamente turbado y no podía entender completamente lo que significaban estas imágenes. Entonces, una voz divina me llamó diciendo: «Gabriel, enseña a este la visión». Al acercarme a Daniel, vi el temor en sus ojos, un reflejo de lo abrumadora que puede ser la experiencia de recibir una revelación celestial. Él cayó sobre su rostro, lleno de asombro y temor reverente. Con suavidad le dije: «Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin». Mi propósito era aclarar las palabras que había recibido para que pudiera comprender el significado de lo que Dios le estaba mostrando. La visión de Daniel abarcaba eventos futuros que se desarrollarían sobre la tierra, desde su tiempo hasta el final de los días. Dios le había mostrado el ascenso y la caída de reinos y la opresión que su pueblo experimentaría. Estos símbolos no eran meros cuentos, sino profecías que describían los conflictos entre naciones y el sufrimiento del pueblo de Dios. El carnero representaba el imperio medo-persa, mientras que el macho cabrío simbolizaba al imperio griego, encabezado por un líder fuerte que se levantaría, pero cuyo reino se dividiría. Dios me envió para asegurarme de que Daniel no solo recibiera la visión, sino que también la entendiera. Mi papel era actuar como intérprete, uniendo lo celestial con lo humano, para que Daniel pudiera compartir este mensaje con su pueblo y prepararlos para lo que vendría. Le expliqué que estas visiones no eran solo para su tiempo, sino que también apuntaban a eventos que se desarrollarían en el futuro, mostrando que Dios estaba en control, incluso en medio del caos y la confusión política. Gabriel, enseña a este la visión. Estas palabras no solo me dirigían a mí, sino que también recordaban a Daniel que él no estaba solo en su misión de ser un profeta. Dios no solo revelaba, sino que también se aseguraba de que sus siervos comprendieran lo revelado. Mi tarea era clara: proporcionar la interpretación necesaria para que Daniel pudiera comprender los misterios de los planes de Dios. Daniel había estado buscando a Dios, clamando por sabiduría y entendimiento. Mi presencia fue la respuesta a sus oraciones, un recordatorio de que Dios no abandona a quienes lo buscan con un corazón sincero. Mi tarea no era solo entregar información, sino también fortalecer el espíritu de Daniel, asegurándole que, aunque las visiones parecieran abrumadoras, Dios tenía todo bajo control. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asusté y me postré sobre mi rostro. Estas palabras de Daniel reflejan su asombro y su reconocimiento de la santidad de este momento. La presencia de un ángel es un recordatorio visible de la cercanía de Dios y de su disposición para guiar a sus siervos fieles. Daniel experimentó no solo el impacto de la visión, sino también la certeza de que Dios estaba con él, proveyendo la guía necesaria para navegar por las revelaciones que recibía. Mi misión con Daniel no era simplemente informarle sobre lo que vendría, sino también proporcionarle claridad y propósito. Dios me había enviado para asegurarme de que Daniel no quedara atrapado en la confusión, sino que pudiera transmitir con precisión lo que había visto a su pueblo. Este acto de explicación no era solo una cuestión de palabras, era un acto de misericordia divina, mostrando que Dios no solo revela, sino que también se preocupa porque sus siervos comprendan lo que les muestra. Daniel había estado buscando a Dios, clamando por sabiduría y entendimiento. Mi presencia fue la respuesta a sus oraciones, un recordatorio de que Dios no abandona a quienes lo buscan con un corazón sincero. Mi tarea no era solo entregar información, sino también fortalecer el espíritu de Daniel, asegurándole que, aunque las visiones parecieran abrumadoras, Dios tenía todo bajo control. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asusté y me postré sobre mi rostro. Estas palabras de Daniel reflejan su asombro y su reconocimiento de la santidad de este momento. La presencia de un ángel
es un recordatorio visible de la cercanía de Dios y de su disposición para guiar a sus siervos fieles. Daniel experimentó no solo el impacto de la visión, sino también la certeza de que Dios estaba con él, proveyendo la guía necesaria para navegar por las revelaciones que recibía. Mi misión con Daniel no era simplemente informarle sobre lo que vendría, sino también proporcionarle claridad y propósito. Dios me había enviado para asegurarme de que Daniel no quedara atrapado en la confusión, sino que pudiera transmitir con precisión lo que había visto a su pueblo. Este acto de explicación no era solo una cuestión de palabras, era un acto de misericordia divina, mostrando que Dios no solo revela, sino que también se preocupa porque sus siervos comprendan lo que les muestra. La experiencia de Daniel nos enseña que Dios no es un comunicador distante. Cuando da una revelación, también provee los medios para entenderla. Como mensajero, mi rol no es solo llevar el mensaje, sino también asegurarme de que sea comprendido y que cumpla el propósito para el cual fue enviado. A través de mí, Dios mostró a Daniel que, aunque las visiones fueran difíciles de entender, nunca estaría solo en su misión. En Daniel 9:20-22 se narra: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El profeta Daniel se encontraba en un momento de profunda oración y ayuno, buscando a Dios con todo su corazón. Él estaba angustiado por su pueblo y por la ciudad santa de Jerusalén, que seguía en ruinas debido al exilio babilónico. Daniel sabía, por medio de las Escrituras, que el tiempo del destierro estaba llegando a su fin, y su corazón clamaba por la restauración de su nación. Durante uno de esos momentos de ferviente oración, Dios me envió nuevamente a él, con un mensaje crucial: la profecía de las 70 semanas. Mi aparición a Daniel no fue casual, fue una respuesta directa a su ferviente súplica y arrepentimiento. A medida que oraba, confesando sus pecados y los del pueblo de Israel, yo fui enviado para darle la respuesta que tanto anhelaba. Mi misión en ese momento era entregarle un mensaje que no solo le proporcionaría entendimiento sobre el futuro de su pueblo, sino que también revelaría el plan divino que se extendía hasta la llegada del Mesías y los eventos finales de la historia. Mientras Daniel oraba con gran pasión, derramando su corazón delante de Dios, llegué a él de manera rápida, respondiendo al clamor sincero de un profeta que buscaba la misericordia y el perdón de Dios para su nación. Daniel no solo oraba por sí mismo, sino por todo el pueblo de Israel, un pueblo que había pecado y se había apartado de los mandamientos de Dios. Su intercesión fue tan intensa que Dios me envió para que le diera un entendimiento más claro sobre lo que estaba por venir. Llegué a él como a la hora del sacrificio de la tarde, un momento significativo de adoración y reconciliación en la tradición judía. Esto subraya que, aunque los sacrificios físicos no podían realizarse durante el exilio, Daniel no había perdido su conexión con Dios. El momento de mi llegada no solo marcó una respuesta divina a su oración, sino que también recordó la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios en tiempos de crisis. Volando con presteza, vine a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto muestra la urgencia de mi misión y el deseo de Dios de consolar a Daniel. Aunque estaba físicamente en exilio, Dios escuchaba sus súplicas y mi presencia era un testimonio de que las oraciones sinceras nunca quedan sin respuesta. Dios no solo veía el dolor de Daniel, sino que también estaba dispuesto a darle la guía y la sabiduría que necesitaba para comprender los tiempos venideros. Mi mensaje a Daniel fue uno de los más significativos de su vida. Le hablé de la profecía de las 70 semanas,
un periodo de tiempo que abarcaba desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías, el príncipe. Le expliqué que estas semanas representaban años y que Dios había determinado un tiempo específico para la redención de su pueblo, la restauración de la ciudad santa y el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Le detallé que las 70 semanas estaban divididas en segmentos clave: 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas hasta la venida del Mesías y una última semana en la cual se consumarían eventos cruciales, incluyendo la muerte del Mesías, la destrucción del templo y un pacto que marcaría el inicio del tiempo del fin. Este mensaje no solo fue una revelación del futuro, sino una confirmación de que Dios tenía un plan detallado y ordenado para su pueblo, que incluía tanto sufrimientos como redención. He salido para darte sabiduría y entendimiento. Estas palabras tenían un peso profundo, pues Dios estaba otorgando a Daniel una comprensión única sobre los tiempos que vendrían. No se trataba solo de restaurar una ciudad, sino de preparar el camino para la venida del Salvador del mundo. La profecía de las 70 semanas mostró a Daniel que Dios no solo estaba restaurando su pueblo físicamente, sino que estaba preparando la redención espiritual, definitiva, a través del Mesías. Daniel había buscado a Dios de todo corazón, y su oración no quedó sin respuesta. Mi presencia era un recordatorio de que Dios no solo escucha, sino que también actúa, proveyendo sabiduría y consuelo a quienes lo buscan sinceramente. Daniel no solo recibió la revelación sobre la restauración de su pueblo, sino que también vio un destello del plan redentor de Dios que abarcaba la eternidad. La profecía de las 70 semanas no solo respondió a la pregunta inmediata de Daniel sobre el futuro de Jerusalén, sino que también lo preparó para entender que el verdadero propósito de Dios iba mucho más allá de la liberación del exilio. Dios estaba preparando la venida del Mesías, quien traería salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Daniel fue privilegiado con una visión que pocos en su tiempo podían comprender completamente, y mi misión era guiarlo en ese entendimiento. El mensaje que le entregué a Daniel reveló que la llegada del Mesías no sería un evento inmediato, sino que ocurriría después de un tiempo de preparación y prueba para el pueblo de Dios. Esta profecía es una de las más detalladas sobre la llegada de Cristo, mostrando que Dios había establecido un tiempo exacto para la redención del mundo. Daniel entendió que, aunque su pueblo pasaría por momentos de dificultad, la promesa de salvación estaba asegurada en el tiempo de Dios. Mi aparición y el mensaje que entregué subrayaron la soberanía de Dios sobre la historia y le dieron a Daniel la confianza de que, a pesar de los desafíos que su pueblo enfrentaría, Dios estaba cumpliendo sus promesas. Esta revelación fue tanto una advertencia como una esperanza, mostrando que Dios no solo restaura lo que está roto, sino que también establece un nuevo pacto que se cumpliría en el Mesías. En Lucas 1, 11, 13, 19, 20. Se narra: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pasaron muchos siglos desde que fui enviado a Daniel hasta mi siguiente misión registrada en las Escrituras: mi aparición a Zacarías, un sacerdote justo y fiel que servía en el templo de Jerusalén. Este encuentro ocurrió en un momento clave, cuando Dios estaba preparando el camino para el cumplimiento de su plan de redención, la llegada del Mesías. Zacarías y su esposa Elisabet eran ancianos y no tenían hijos, lo que en su cultura
era visto como una gran tristeza. Aún así, eran un matrimonio que había mantenido su fe en Dios y su devoción a pesar de las circunstancias. El momento en que me presenté a Zacarías fue durante su servicio en el templo. Zacarías estaba ofreciendo incienso en el altar, una tarea que simbolizaba las oraciones del pueblo subiendo hacia Dios. Mientras él realizaba esta labor sagrada, me aparecí a su derecha, en un lugar de honor y bendición. Mi misión era traerle una noticia que no solo impactaría su vida personal, sino que también marcaría el inicio de un nuevo capítulo en el plan de Dios para la humanidad, el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Zacarías se encontraba cumpliendo con uno de los momentos más altos de su vida sacerdotal. Ser escogido para ofrecer incienso en el templo era un honor que los sacerdotes esperaban toda su vida, ya que no todos tenían la oportunidad de hacerlo debido al gran número de sacerdotes en Israel. Mientras el humo del incienso subía al cielo, representando las oraciones del pueblo, me manifesté ante él. La reacción de Zacarías fue de temor y asombro, como suele ser la respuesta humana ante una aparición celestial. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mi presencia en ese lugar tan significativo no era casual. Dios había escuchado las oraciones de Zacarías y Elizabeth durante muchos años, y ahora, en este momento de gran devoción, era el tiempo de la respuesta divina. Zacarías, al verme, se turbó y se llenó de miedo, pues no esperaba un encuentro tan directo con lo divino en medio de su servicio. Sin embargo, mi mensaje no era uno de juicio, sino de consuelo y esperanza. Mi mensaje a Zacarías fue claro y directo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Estas palabras no solo trajeron la promesa de un hijo, sino también la revelación de que este niño tendría un papel único y especial en el plan de Dios. Juan sería el precursor del Mesías, aquel que prepararía el camino para la llegada de Jesús, llamando al pueblo al arrepentimiento y a volver sus corazones a Dios. El anuncio de un hijo para Zacarías y Elizabeth no solo era un milagro personal, sino también un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como la de Malaquías, que hablaba de un mensajero que prepararía el camino del Señor. Les revelé que Juan no sería un niño común, sino uno lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y que tendría la misión de convertir los corazones de los padres a los hijos y de preparar al pueblo para recibir al Señor. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Estas palabras fueron una respuesta a años de súplica, demostrando que Dios nunca olvida las oraciones de sus siervos, aunque la respuesta parezca tardar. Dios había elegido este momento en el lugar más sagrado y en un tiempo de gran expectación para traer la buena nueva de que el plan de redención estaba en marcha. El nacimiento de Juan sería un hito que uniría las promesas del pasado con el cumplimiento que estaba por venir. A pesar de la grandeza del anuncio, Zacarías respondió con duda. Sorprendido por su avanzada edad y la de su esposa, preguntó cómo sería posible que tuvieran un hijo. Su reacción no era de incredulidad hacia Dios, sino una respuesta humana ante la imposibilidad física de lo que se le había prometido. Sin embargo, esa falta de fe inmediata en mis palabras provocó una respuesta firme de parte de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Estas palabras no solo afirmaban mi identidad, sino también la autoridad y la veracidad de mi mensaje. No hablaba por mí mismo, sino como un portavoz directo de Dios. Como señal de la certeza de mis palabras, anuncié que Zacarías quedaría mudo hasta el nacimiento de su hijo, no como un castigo severo, sino como una manera de reafirmar que lo imposible para los hombres es posible para Dios. La mudez de Zacarías serviría como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de la realidad
de lo que estaba por acontecer. Aunque Zacarías había dudado, Dios no retiró su promesa. Este tiempo de silencio sería también un tiempo de reflexión y preparación para Zacarías, un sacerdote que estaba a punto de convertirse en el padre de uno de los profetas más grandes de la historia. Mi anuncio a Zacarías no solo era la promesa de un hijo, sino también una declaración de que Dios estaba activamente preparando el escenario para la venida de Cristo. Juan, el niño prometido, no sería solo una respuesta a las oraciones de una pareja anciana, sino un eslabón crucial en la cadena del plan de salvación. Su vida y ministerio señalarían el inminente inicio del ministerio de Jesús, el Mesías. La historia de Zacarías nos enseña que, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, Dios siempre tiene el poder de intervenir. Mi mensaje era una señal de que, aunque los tiempos parecieran oscuros, la luz de Dios estaba a punto de brillar de una manera que nadie había imaginado. Dios no solo había escuchado las oraciones de Zacarías y Elizabeth, sino que también estaba respondiendo a las esperanzas de generaciones que habían esperado la venida del Salvador. En Lucas 1, 26, 28, 30, 31, se narra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mi misión más significativa y trascendental ocurrió cuando fui enviado a una joven virgen llamada María en el humilde pueblo de Nazaret. Esta aparición no solo anunciaba el milagro más grande de la historia, sino que también marcaba el cumplimiento de las promesas mesiánicas que Dios había hecho a través de los profetas durante siglos. María, comprometida con un hombre llamado José, no era una persona de gran influencia o poder, pero fue elegida por Dios para un propósito único: ser la madre del Salvador del mundo. En un pequeño y aparentemente insignificante pueblo de Galilea, me presenté ante María, trayendo un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Mi aparición no fue en un palacio ni en un templo, sino en un lugar humilde, lo que subraya la sorprendente manera en que Dios elige lo sencillo y lo humilde para cumplir sus planes eternos. La historia de la Anunciación a María revela la gracia y la soberanía de Dios, que no se rige por criterios humanos, sino por su voluntad perfecta. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Estas palabras no solo revelaban que Dios había puesto su mirada sobre ella, sino que también la reconocían como alguien especialmente favorecida por su gracia. María, al escuchar mi saludo, quedó turbada y se preguntaba qué podría significar este encuentro. Mi saludo a María no fue simplemente un formalismo, fue una declaración de que Dios la había escogido para un propósito extraordinario. María, una joven sin posición social elevada, recibió un mensaje que la elevó por encima de todas las mujeres. Ella sería la madre del Mesías, el Hijo de Dios. Mi misión era asegurarle que Dios estaba con ella y que había encontrado gracia ante sus ojos, un favor que no dependía de sus logros, sino de la soberanía y el amor de Dios. El Señor es contigo. Estas palabras no solo la consolaban en ese momento, sino que también le aseguraban que Dios estaría con ella en los desafíos futuros. María no solo iba a experimentar un milagro físico al concebir a Jesús, sino también una transformación espiritual y emocional al aceptar su papel en el plan de Dios. Mi presencia y mi mensaje eran una confirmación de que Dios estaba actuando de manera directa en su vida y que su propósito se estaba cumpliendo. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús. Este anuncio no solo hablaba de un nacimiento milagroso, sino también del cumplimiento de todas las promesas hechas a los patriarcas y profetas de Israel. Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, sería el Salvador del mundo, el Hijo del Altísimo que reinaría eternamente sobre el trono de David. Mi mensaje a María fue claro y lleno de promesas. Jesús no sería solo un gran líder o maestro, sino el mismo Hijo de Dios, el cumplimiento de todas las profecías sobre el Mesías que liberaría a su pueblo. Le dije que Jesús sería grande y que su reino no tendría fin, una declaración que no solo apuntaba a su nacimiento, sino también a su misión redentora y a su gobierno eterno. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Estas palabras anunciaban el misterio de la encarnación, un milagro sin precedentes en la historia. El nacimiento de Jesús no sería el resultado de la voluntad humana, sino un acto divino del Espíritu Santo. La sombra del Altísimo cubriría a María, y lo que nacería de ella sería santo, el Hijo de Dios. Este mensaje no solo llenó a María de asombro, sino que también estableció la naturaleza divina de Jesús, confirmando que Él no sería solo un profeta, sino Dios mismo, hecho carne. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta no era una expresión de incredulidad, sino una búsqueda genuina de comprensión. Le expliqué que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría, haciendo posible lo que para los hombres era imposible. Le revelé que este niño sería llamado Hijo de Dios, una declaración que confirmaba la profecía de Isaías sobre el nacimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. María no pidió más explicaciones, sino que aceptó su papel con humildad y fe. Su respuesta fue un modelo de sumisión y confianza en Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estas palabras de María no solo mostraban su disposición a cumplir el plan divino, sino también su profundo amor y reverencia hacia Dios. Su fe y obediencia la hicieron partícipe del mayor milagro de la historia, demostrando que Dios busca corazones dispuestos, sin importar su estatus o condición. Mi presencia en ese momento fue para asegurarle que no estaba sola y que Dios mismo la había elegido. María, con su sencillo sí, se unió a la obra redentora de Dios, poniendo su vida al servicio de un plan que impactaría a toda la humanidad. Su respuesta reflejó la fe que se requiere para seguir a Dios, especialmente cuando su plan supera nuestra comprensión. El mensaje que le entregué a María era mucho más que un anuncio de un nacimiento milagroso. Era la proclamación de la encarnación de Dios en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, no vendría en poder y gloria, sino a través del vientre de una joven virgen, en humildad y sencillez. Este milagro de la encarnación mostraba el gran amor de Dios por la humanidad y su disposición a acercarse a nosotros de la manera más personal y accesible posible. Mi anuncio a María marcaba el inicio de una nueva era, donde Dios no solo se manifestaría a través de leyes y profecías, sino que caminaría entre los hombres, enseñaría, sanaría y finalmente daría su vida por la redención de todos. El Hijo de Dios se haría hombre, experimentando todo lo que significa ser humano excepto el pecado, para llevar a cabo la obra de salvación que el mundo tanto necesitaba. En Lucas 1:39, 42, 45, se narra: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Después de recibir el anuncio de que sería la madre del Hijo de Dios, María respondió con fe y disposición total a la voluntad de Dios. Sin embargo, no se quedó en la incertidumbre ni en el aislamiento. Su reacción inmediata fue buscar la compañía de alguien que pudiera comprender el milagro que estaba viviendo. María decidió visitar a su pariente Elisabet,
quien también estaba experimentando un milagro, el embarazo en su vejez del profeta Juan el Bautista. Esta visita no solo fortaleció la fe de ambas mujeres, sino que también confirmó las promesas de Dios y trajo una poderosa manifestación del Espíritu Santo. María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa de Judea, un viaje que, aunque desafiante, reflejaba su determinación y alegría por compartir y confirmar lo que Dios estaba haciendo en su vida. La visita de María a Elizabeth no fue simplemente un encuentro familiar. Fue un encuentro divino que unió a dos mujeres elegidas por Dios para participar en los eventos más importantes de la historia de la salvación. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Juan, aún en el vientre de su madre, reconoció la presencia de Jesús, el Mesías, en el vientre de María. Este salto no fue simplemente un movimiento físico, fue una respuesta espiritual, un reconocimiento del Salvador aún antes de nacer. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Estas palabras no solo confirmaron el anuncio que yo le había dado a María, sino que también le proporcionaron un profundo consuelo y seguridad. Elizabeth, sin haber recibido ningún mensaje previo sobre el embarazo de María, proclamó lo que solo el Espíritu Santo podría haberle revelado, que María llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Elizabeth no solo bendijo a María por ser la madre del Mesías, sino que también resaltó la fe que había mostrado al aceptar su llamado: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esta bendición fue una poderosa afirmación para María, quien había mostrado una fe extraordinaria al aceptar el anuncio de que daría a luz al Salvador. Elizabeth reconoció que la fe de María no solo era admirable, sino que también era la clave para ver cumplida la promesa de Dios. Este encuentro entre María y Elizabeth no fue solo un momento de gozo personal, sino también un recordatorio de que la fe es recompensada con el cumplimiento de las promesas divinas. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, se convirtió en una voz profética que confirmó a María que su fe no era en vano. Sus palabras, bienaventurada la que creyó, no solo celebraron la obediencia de María, sino que también la alentaron a seguir confiando en Dios mientras enfrentaba los desafíos de ser la madre del Hijo de Dios. Este encuentro no fue simplemente un intercambio de palabras entre dos mujeres. Fue una manifestación del Espíritu Santo que unió a los planes de Dios de una manera tangible. El Espíritu llenó a Elizabeth, y su proclamación de bendición a María fue una confirmación divina de la misión de ambas. El salto de Juan en el vientre de su madre fue una señal profética de que su vida y ministerio estaban íntimamente ligados al de Jesús, a quien prepararía el camino. El Espíritu Santo no solo reveló a Elizabeth la identidad del niño que María llevaba, sino que también fortaleció su propia fe y la de María. Este momento sobrenatural destacó que Dios estaba activamente involucrado en cada detalle de sus promesas, confirmando a María y Elizabeth que lo que estaba sucediendo era parte del gran plan de redención. Las palabras de Elizabeth no fueron solo un saludo, sino una profecía que elevó a María y la llenó de gozo y certeza. Después de escuchar las palabras de Elizabeth, María respondió con un cántico conocido como el Magnificat, un himno de alabanza que exaltaba la grandeza de Dios y su fidelidad a las promesas hechas a su pueblo. En este cántico, María expresó su agradecimiento por la obra de Dios en su vida y por la manera en que Él exalta a los humildes y derriba a los poderosos. El Magnificat no solo fue una expresión de fe y gratitud, sino también una proclamación de que Dios estaba cumpliendo su promesa de redención. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Con estas palabras, María no solo alababa a Dios por lo que estaba haciendo en su vida, sino también por su fidelidad a través de todas las generaciones. El cántico de María refleja una profunda comprensión de que el nacimiento de Jesús
no era solo un evento personal, sino el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel y al mundo entero. El encuentro entre María y Elizabeth resalta la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo en momentos de fe y desafío. Dios no dejó a María sola para enfrentar su misión. Le proporcionó el consuelo y la confirmación a través de Elizabeth, quien, también viviendo un milagro, podía comprender el camino que María estaba recorriendo. Este momento de conexión espiritual y familiar subraya cómo Dios utiliza a otros para fortalecer nuestra fe y recordarnos que no estamos solos en los planes que Él tiene para nosotros. María, al visitar a Elizabeth, encontró no solo una pariente, sino una compañera de fe con quien compartir su alegría y su asombro. Este encuentro nos enseña que, en los momentos de incertidumbre, Dios nos proporciona personas que caminan a nuestro lado, quienes, llenas del Espíritu Santo, pueden hablarnos palabras de aliento y confirmación. La fe compartida entre María y Elizabeth nos recuerda que la comunidad es una parte vital del caminar con Dios. En Lucas 2, 6, 7, 10, 11, se narra: «Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». El momento tan esperado había llegado. María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, en circunstancias humildes, lejos de las comodidades y de la grandeza que uno podría esperar para el nacimiento del Rey de Reyes. En la pequeña ciudad de Belén, en un pesebre rodeado de animales, se cumplió la promesa de la encarnación del Salvador. Este evento, tan sencillo y a la vez tan trascendental, marcó el punto culminante de la intervención divina en la historia humana, donde Dios mismo se hizo hombre para traer salvación al mundo. El nacimiento de Jesús no solo fue la realización del mensaje que yo le había dado a María, sino también el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. El Salvador había llegado no en un palacio, sino en la humildad de un pesebre, recordándonos que Dios actúa de maneras inesperadas y que su gloria se manifiesta en la sencillez y lo ordinario. A través de este nacimiento, Dios demostró su gran amor por la humanidad, acercándose a nosotros de la manera más vulnerable y accesible. María y José viajaron desde Nazaret a Belén debido a un censo ordenado por el emperador romano. Este viaje no fue casual. Estaba orquestado por Dios para cumplir la profecía de que el Mesías nacería en la ciudad de David. Sin embargo, al llegar no encontraron lugar en la posada y terminaron refugiándose en un establo. Fue en este lugar humilde y apartado donde María dio a luz a Jesús, envolviéndolo en pañales y acostándolo en un pesebre, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Estas palabras describen un nacimiento que, en apariencia, es sencillo y sin ceremonias, pero que en realidad marcaba la llegada del Salvador del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, nació en las condiciones más humildes, subrayando la naturaleza de su misión. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este acto de nacer en la pobreza resalta que la gloria de Dios no se mide por la grandeza humana, sino por el impacto eterno de sus obras. Mientras Jesús nacía en Belén, en los campos cercanos, unos pastores estaban cuidando sus rebaños durante la noche. Entonces apareció un ángel del Señor rodeado de la gloria de Dios y les anunció el evento que cambiaría el curso de la historia. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta proclamación no fue dirigida a los poderosos o a los sabios, sino a humildes pastores, subrayando una vez más que el mensaje de salvación es para todos, sin distinción. El anuncio del ángel no solo reveló el nacimiento de Jesús, sino que también
proclamó su identidad como el Salvador y el Mesías prometido. Los pastores, sorprendidos y llenos de temor, fueron testigos de una gran multitud de ángeles que alababan a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Este cántico celestial no solo celebraba el nacimiento de Cristo, sino que también declaraba la paz y la buena voluntad de Dios hacia la humanidad. Siguiendo la instrucción del ángel, los pastores fueron rápidamente a Belén y encontraron a María, a José y al niño Jesús acostado en el pesebre, tal como se les había anunciado. Al verlo, comprendieron que las palabras del ángel eran verdaderas y regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Estos pastores humildes fueron los primeros testigos del Salvador y su reacción fue de alabanza y proclamación, compartiendo las buenas nuevas con todos los que encontraban. El encuentro de los pastores con Jesús subraya que Dios se revela a los humildes y a los de corazón sencillo. No se necesitaba conocimiento teológico ni un estatus social elevado para reconocer al Mesías. Solo se requería un corazón dispuesto a recibirlo. Los pastores, llenos de gozo y maravilla, representan la respuesta que todos deberían tener ante el nacimiento de Cristo, una reacción de fe, adoración y disposición a compartir la buena noticia con otros. El hecho de que Jesús naciera en un pesebre tiene un profundo significado espiritual. No fue un accidente ni una falta de provisión, fue un acto intencional que mostró cómo Dios se hace accesible a todos. El pesebre, un lugar de alimento para los animales, se convirtió en el símbolo de la provisión de Dios para la humanidad. Jesús, el pan de vida, el que satisface las necesidades más profundas del corazón humano. El pesebre también nos recuerda que la grandeza de Dios se encuentra en los lugares más inesperados. Dios eligió revelarse no en la opulencia, sino en la humildad, acercándose a nosotros de manera que pudiéramos entender y relacionarnos con Él. A través de su nacimiento, Jesús se identificó con la humanidad en toda su fragilidad, mostrándonos que no hay lugar tan humilde o tan ordinario donde Dios no pueda manifestar su presencia y su amor. Mientras los pastores compartían lo que los ángeles les habían anunciado y todos se maravillaban, María, silenciosa y contemplativa, guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella no solo era testigo del nacimiento de su hijo, sino también del cumplimiento de las promesas de Dios. María, que había creído en el mensaje que yo le había dado, ahora veía cómo Dios comenzaba a revelar su plan a través de su hijo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta reacción de María es un reflejo de su fe y su profundo entendimiento de que lo que estaba sucediendo iba mucho más allá de lo que cualquier mente humana podía comprender. En medio de la simplicidad de su entorno, María reconocía la magnitud del momento y su respuesta fue atesorar cada palabra, cada señal y cada confirmación de la fidelidad de Dios. En Lucas 2, 25, 32, 34, 35. Se narra: «Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Simeón les bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Después del nacimiento de Jesús, María y José cumplieron con las leyes judías, llevando a su hijo al templo en Jerusalén
para presentarlo al Señor y ofrecer los sacrificios prescritos por la ley de Moisés. Este acto de dedicación y purificación era una costumbre sagrada que marcaba la consagración de los primogénitos a Dios. En esta presentación, Dios orquestó un encuentro significativo con un anciano justo y devoto llamado Simeón, quien había estado esperando la venida del Mesías durante toda su vida. Este encuentro no solo confirmó nuevamente la identidad de Jesús, sino que también ofreció una poderosa profecía sobre su misión y el impacto que tendría en el mundo. Simeón era un hombre piadoso que, movido por el Espíritu Santo, había recibido la promesa de que no moriría sin ver al Salvador. Guiado por el Espíritu, llegó al templo justo en el momento en que María y José presentaban a Jesús, y al ver al niño, supo de inmediato que estaba ante el ungido del Señor. Simeón tomó a Jesús en sus brazos y pronunció una bendición y una profecía que no solo exaltaba a Cristo, sino que también revelaba las profundas implicaciones de su vida y ministerio. Al entrar en el templo, María y José probablemente esperaban una ceremonia sencilla, pero Dios tenía un plan mucho más grande en mente. Simeón, movido por el Espíritu Santo, se dirigió hacia ellos y tomó a Jesús en sus brazos. En ese momento, pronunció una de las declaraciones más profundas sobre la identidad y la misión de Cristo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta proclamación no solo confirmaba que Jesús era el Mesías esperado, sino que también destacaba que su misión traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Simeón reconoció en Jesús no solo al Salvador de Israel, sino también luz para revelación a los gentiles. Esta revelación fue monumental porque extendía la promesa de salvación más allá del pueblo judío, abarcando a toda la humanidad. En ese momento, el templo, el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, se convirtió en el escenario donde se anunciaba que la salvación de Dios estaba disponible para todos, sin distinción de raza o nación. Simeón, lleno del Espíritu, vio en Jesús el cumplimiento de todas las promesas de Dios y celebró que la luz de Cristo brillaría en todo el mundo, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estas palabras de Simeón capturaban la magnitud del impacto de Jesús. Sería una luz que traería claridad, verdad y esperanza a todos los pueblos, y al mismo tiempo sería la gloria prometida para Israel, el cumplimiento de las antiguas profecías y la manifestación de la fidelidad de Dios. Simeón no solo celebró el nacimiento del Mesías, sino también la universalidad de su misión redentora. Simeón bendijo a María y a José, pero también les advirtió sobre el futuro dolor y los desafíos que acompañarían la misión de Jesús. Le dijo a María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Esta profecía revelaba que la venida de Jesús no solo traería salvación y esperanza, sino también división y oposición. Jesús sería una figura que expondría los corazones humanos, y su mensaje provocaría tanto aceptación como rechazo. La profecía de Simeón fue un recordatorio de que el ministerio de Jesús implicaría sufrimiento y conflicto. Sería una señal que muchos en Israel rechazarían, y su vida y enseñanza serían un desafío para el orgullo y la incredulidad de muchos. Para María, estas palabras presagiaban el dolor que experimentaría al ver a su hijo incomprendido, perseguido y finalmente crucificado. La imagen de la espada que atravesaría su alma capturaba el profundo dolor personal que ella enfrentaría como madre del Salvador. Simeón reconoció que Jesús no solo traería consuelo y redención, sino que también sería una figura divisiva, cuyas palabras y acciones revelarían la verdadera condición del corazón de los hombres. Su misión no sería fácil, y su camino estaría marcado por la oposición y el sufrimiento.
A través de esta profecía, Simeón no solo exaltaba a Jesús como Salvador, sino que también advertía sobre los desafíos que tanto él como quienes lo seguían enfrentarían. Simeón es un ejemplo de alguien que esperó con paciencia y fe la promesa de Dios. Su vida entera había estado marcada por la expectativa de ver al Mesías, y su fe se sostuvo hasta el final. La promesa que el Espíritu Santo le había dado se cumplió cuando en sus últimos días vio al Salvador cara a cara. La proclamación de Simeón, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz», refleja una satisfacción completa y una esperanza cumplida en Cristo. La historia de Simeón nos enseña que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto y que la esperanza en Dios nunca es en vano. La alegría de Simeón al ver a Jesús no solo fue un momento de revelación personal, sino también un testimonio para todos los que esperaban la consolación de Israel. Simeón no solo fue testigo del cumplimiento de la promesa de Dios, sino también un portavoz de la esperanza que Cristo traería al mundo. María y José quedaron asombrados por las palabras de Simeón. Este hombre justo y piadoso no solo reconoció a su hijo como el Mesías, sino que también profetizó sobre el impacto que Jesús tendría en Israel y el mundo. María, como había hecho desde el anuncio del ángel, guardó todas estas cosas en su corazón, meditando en las implicaciones de las palabras de Simeón y en el futuro de su hijo. Este encuentro en el templo fue otro recordatorio de la magnitud del llamado que Dios había puesto sobre la vida de Jesús y de los desafíos que vendrían. A través de las palabras de Simeón, Dios continuaba confirmando la identidad de Jesús y preparando a María y José para los acontecimientos futuros. Este momento de dedicación se convirtió en un tiempo de revelación y confirmación, mostrando que Dios estaba en control de cada detalle del plan de salvación. En Lucas 2:41, 47, 49, 52. Se narra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La última escena de la infancia de Jesús registrada en las Escrituras nos lleva de vuelta al templo de Jerusalén, donde una vez más Dios revela la identidad y misión de su Hijo de una manera inesperada. Cuando Jesús tenía 12 años, María y José lo llevaron a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes en el calendario judío. Después de la celebración, mientras regresaban a Nazaret, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, sino que había permanecido en la ciudad sin su conocimiento. Esta aparente pérdida del niño, Jesús se convirtió en una poderosa revelación de su comprensión temprana de su identidad y misión divina. María y José, angustiados, regresaron a Jerusalén, y después de 3 días de búsqueda, encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Su comportamiento y sus respuestas sorprendieron a todos, incluidos los eruditos, quienes se maravillaban de la sabiduría y el entendimiento de aquel niño. A través de este evento, quedó claro que Jesús no era un niño común, sino que desde temprana edad sabía quién era y cuál era su propósito. Los maestros del templo se maravillaban de la sabiduría y las respuestas de Jesús. A sus 12 años, Jesús ya mostraba un entendimiento profundo de las Escrituras y una capacidad de razonar y dialogar con los eruditos de su tiempo.
Su comportamiento no solo era inusual para un niño de su edad, sino que también revelaba una conexión especial con las cosas de Dios. Jesús, al escuchar y hacer preguntas, demostraba una mente aguda y un corazón abierto a las enseñanzas de la ley, pero lo hacía desde una perspectiva que los sorprendía y los dejaba admirados. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, aún siendo niño, mostraba una sabiduría que no provenía de la instrucción terrenal, sino de su relación íntima con el Padre. Este evento no solo subrayó su rol como Hijo de Dios, sino también su disposición a aprender y a dialogar sobre las cosas de Dios desde una edad temprana. Era un anticipo del ministerio público que desarrollaría más adelante, cuando enseñaría con autoridad y sabiduría a multitudes en toda la región. Cuando María y José expresaron su angustia y preocupación, Jesús respondió con una afirmación que sorprendió a todos. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras revelaron la conciencia de Jesús sobre su identidad y misión. Para Jesús, estar en la casa de su Padre no era una opción, sino una necesidad. Su respuesta no fue una falta de respeto hacia sus padres, sino una afirmación de que su vida estaba completamente alineada con la voluntad de Dios. Jesús estaba comenzando a manifestar que su relación con Dios era única, mucho más allá de lo que los demás podían comprender en ese momento. Él entendía que su propósito en la tierra estaba profundamente arraigado en su conexión con el Padre Celestial. Esta declaración de Jesús no solo sorprendió a María y José, sino que también sirvió como una indicación temprana de que su vida estaría completamente dedicada a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. María y José no comprendieron del todo lo que Jesús les dijo en ese momento, pero María, como había hecho antes, guardó todas estas palabras en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este evento marcó una etapa de transición en la vida de Jesús, mostrando que aunque estaba bajo la tutela de sus padres terrenales, su verdadero llamado y propósito trascendían cualquier expectativa humana. María, una vez más, se encontró meditando y reflexionando sobre el misterio de su Hijo. Guardar estas experiencias en su corazón le permitía reconocer que Jesús estaba cumpliendo las promesas divinas, incluso si los detalles no siempre eran claros. María estaba siendo testigo de la preparación de su Hijo para la obra más importante que la humanidad haya conocido. Después de este evento, Jesús regresó con María y José a Nazaret, donde continuó creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Este crecimiento no solo se refería a su desarrollo físico, sino también a su maduración espiritual y emocional. Jesús, aun siendo Hijo de Dios, se sometió al proceso humano de crecimiento y aprendizaje, mostrándonos que su vida estaba perfectamente equilibrada entre lo divino y lo humano. Este tiempo de crecimiento en Nazaret preparó a Jesús para su futuro ministerio. A través de la obediencia a sus padres y el aprendizaje constante, Jesús demostró que la preparación para el llamado de Dios no siempre es inmediata, sino que implica una etapa de desarrollo, aprendizaje y sumisión a los procesos que Dios ha establecido. Jesús estaba siendo formado, no solo como el Mesías, sino también como un ejemplo perfecto de cómo vivir en obediencia y sabiduría. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.